Esta comunicación propone interesarse por Wendy Delorme, una escritora francesa que se ha dado a conocer primero como performeuse neo-burlesque. Desde el año 2000, Wendy Delorme ha recorrido escenarios por Europa y Estados Unidos, dando vida a personajes tanto femeninos como masculinos. Wendy Delorme ha posado para fotógrafos, por ejemplo, es una de las modelos asiduas de la artista Emilie, una fotógrafa feminista de renombre, quien ha realizado múltiples clichés de los personajes de la escena queer parisiense y europea, dirigiendo su mirada hacia personas que reivindican su identidad queer, trans y lesbiana. Algunos de los retratos de Wendy Delorme están publicados en The Book, la primera monografía de Émilie Jouvet, que recoge retratos intimistas y puestas en escenas subversivas que exploran la representación del cuerpo y juegan con la identidad de género. Por otra parte, Wendy Delorme es autora de varias traducciones del inglés al francés, también es universitaria e imparte clases en una universidad francesa. Sus múltiples compromisos con el feminismo y su activismo queer la convierten en una de las voces más relevantes de la comunidad LGBTQI en Francia. Como escritora, Wendy Delorme es la autora de 6 obras. Esta comunicación se interesará por Quatrième Génération y Le corps est une chimère. Se estudiará la dimensión autobiográfica de estos dos relatos, luego las cuestiones relativas a las identidades de género que plantean y para acabar los espacios escenificados, que son espacios transfronterizos, limítrofes y marginales. Quatrième Génération es un relato autobiográfico, puesto que contiene un pacto autobiográfico, esta condición esencial propia del género, según el teórico de la literatura Philippe Lejeune, quien sentencia en su ensayo Le Pacte autobiographique que, qu'il y ait autobiographie, il faut qu'il y ait identité de l'auteur, du narrateur et du personnage. El libro de Wendy Delorme responde a este criterio fundamental. El pacto autobiográfico que la autora establece con su lector se produce en el inicio del relato, cuando alude a la evolución del personaje que encarna en la escena. Le tombeur macho, je suis devenue Wendy, la blonde nympho. C'est comme ça que j'ai commencé le striptease burlesque dans les soirées lesbiennes. En este momento preciso se cumple el acontecimiento retórico que representa el pacto autobiográfico. El lector descubre que la autora, la narradora y la protagonista comparten la misma identidad onomástica. Ya no cabe ninguna duda de que la voz femenina homogénica que conduce el relato es la de autora Wendy Delorme. En la segunda mitad del texto de Quatrième Génération aparece el nombre de Marion, que designa a la narradora protagonista. En la obra Le corps est une chimère, Wendy Delorme también da vida a un personaje femenino central cuyo nombre es Marion, al igual que el de la heroína de Quatrième Génération. El nombre de Marion aparece en el incipit de Le corps est une chimère y atraviesa el relato entero, aunque no está presente en cada uno de los capítulos de los que consta la novela coral. Varios indicios permiten acercar a la protagonista Marion de su autora Wendy Delorme. Por ejemplo, el paratexto que representa la portada del libro, una fotografía de Wendy Delorme que cumple la función de pacto autobiográfico y refuerza la inscripción de Quatrième Génération en el ámbito de la literatura del yo. Además, el epitexto, por ejemplo, los artículos publicados o las entrevistas en las que la autora desvela partes de sí, invita al lector a establecer paralelismos entre la propia vida de Wendy Delorme y la de su protagonista Marion. En esta perspectiva, el personaje de Marion del relato Le corps est une chimère tiene casi 37 años, la edad que tenía Wendy Delorme cuando emprendió la escritura del libro, y las dos se encuentran en un momento vital parecido, a saber que, después de haber sido madres, han decidido poner un término a aquellos años en los que se han ganado la vida desnudándose en los escenarios. El paso de los años está evocado, así en Le corps est une chimère, Marion ha aceptado con resignación las huellas que el transcurrir del tiempo ha dejado en su cuerpo. En efecto, la narradora Marion de 28 años que protagonizaba Quatrième Génération
una joven adulta que asumía su cuerpo y hacía de él la herramienta de su trabajo, ha dejado Le corps est une chimère a una Marion que acepta con dificultad el cuerpo torpe del que ahora está dotada, un cuerpo contra el que ha renunciado a luchar. En Le corps est une chimère, el personaje central de Marion está asociado con la idea de cuerpo quimera y no es casual que el título de la obra proceda de esta protagonista, una suerte de espejo o de alter ego de Wendy Delorme. Aunque la obra Le corps est une chimère no encierra ningún pacto autobiográfico y presenta en su portada la mención genérica de roman que no autoriza a caracterizarla como autobiográfica en el sentido estricto, esta novela aparece como una prolongación de Quatrième Génération, narración que, como se ha dicho antes, se escribe explícita y plenamente en el ámbito de la literatura del yo. El relato de Quatrième Génération se abre con el capítulo que lleva el título muy evocador de Trouble dans le genre, mismo título que la traducción al francés del célebre ensayo de Judith Butler, que ha marcado un hito en la teoría queer. La voz de la narradora de Quatrième Génération rememora ciertos episodios traumáticos de su niñez, como aquel día en el que su madre le rapó la cabeza porque la tenía llena de piojos, privándola así de su larga cabellera rubia y, a causa de esta amputación de su feminidad, se la confundía con un chico. A raíz de este episodio, la narradora se percató desde su más tierna infancia de la precariedad que define el concepto de género. C'est là que j'ai compris que le genre, c'est très précaire et que j'ai commencé à observer tous les matins dans le miroir ma poitrine en priant pour qu'elle pousse vite. En Quatrième Génération, Wendy Delorme cuenta la búsqueda identitaria que prosigue la narradora, Marion, su recorrido vivencial entre los límites fluctuantes del género, los encuentros con distintas personas que, como ella, no se reconocen en su género biológico, nutren el cuestionamiento incesante sobre sí que experimenta la protagonista. En esta búsqueda, Diego es el personaje clave, puesto que ayuda a la narradora a descubrir su verdadera identidad de género, una identidad a la que en inglés corresponden los términos de queer y de femme. La autora aclara que la identidad femme en la que se reconoce es un concepto en el que el feminismo de tercera generación ha reflexionado en profundidad. Wendy Delorme resume así las tres generaciones del feminismo. La première génération a dit « on n'est pas des femmes, on le devient ». La deuxième génération a dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Et la troisième génération a dit « les femmes aussi sont des lesbiennes ». En estas líneas están sugeridos los nombres de Simone de Beauvoir y de Monique Wittig. Luego, Wendy Delorme ofrece su visión personal del feminismo de tercera generación, es decir, un feminismo que se distingue por la identidad femme. Wendy Delorme dedica un capítulo a estas consideraciones, le deuxième sexe à l'ère hiper-postmoderne. En sus teorizaciones, Wendy Delorme insiste en la feminidad que caracteriza a las femmes, puesto que ellas son lesbianas que, a diferencia de las butch, se clasifican en la categoría femenina y han elegido el género femenino para reivindicarse. Notre féminité n'est pas un passe-droit pour s'intégrer, mais au contraire le drapeau de la subversión. Esta concepción de femme es la que comparten muchas teóricas, por ejemplo, Natasha Chetcuti, en su ensayo Se dire lesbienne, escribe acerca de la subversión de los códigos que distinguen el concepto de femme. Je propose de définir la catégorie femme comme une catégorie de genre lesbien, constituée à travers le déploiement et la manipulation des codes et des symboles du genre féminin. En relación con estos aspectos, hay que recordar que la cultura butch y femme, definida como un conjunto de prácticas sexuales y de género, se ha visto marginada por las feministas y las lesbianas, hallándose en una situación que Marie-Hélène Boursier caracteriza como un confinement social. Es lo que explica la socióloga en su ensayo Queer Zone, politique des identités sexuelles et des savoirs. Car le rejet de la culture butch femme
et aussi le rejet d'un certain type d'espace, celui qui signale trop clairement les non-concordances avec le système sexe-genre dominant et qui oblige à ne pas toujours faire du sexe une métaphore politique. Les femmes, como Marion, ocupan un lugar marginal entre las lesbianas, pues conviene interesarse ahora por el espacio físico peculiar que habitan los personajes inventados por Wendy Delorme, sean femme, butch, queer o genderqueer. En la obra narrativa de Wendy Delorme existe toda una serie de espacios que se sitúan en las fronteras o en los márgenes, incluso en los bordes de los espacios concebidos como comunes. Se trata de las veces de lugares que llaman la atención por su peculiar ubicación, son lugares nocturnos que remiten a un mundo paralelo, a menudo subterráneo, y a protagonistas de los que se desprende una impresión de vida muy animada que contrasta con la quietud que suele envolver las ciudades de noche. Las experiencias vivenciales de Wendy Delorme constan de largos recorridos, de escena en escena a través de distintos continentes. Por ello sus narraciones de carácter autobiográfico están pobladas de espacios como le backstage, esos espacios privados de las fiestas nocturnas que la autora ha frecuentado durante años. Asimismo, están retratados los camerinos o los bastidores, otros lugares que pertenecen a la esfera privada del artista, por mantenerse fuera de las miradas del público y situarse en la periferia no visible de la sala de espectáculo. En este sentido, es significativo el uso que hace Wendy Delorme de la palabra boudoir para designar a los camerinos. Les loges, un minuscule boudoir muni d'un grand miroir. El mismo escenario podría constituir simbólicamente un espacio singular en la medida en que es el lugar en el que las artistas asumen un rol y no por ello dejan de ser ellas mismas. Al contrario, el rol que desempeñan les acerca a su verdadero yo, al ser sexual que ponen en escena y reivindican públicamente. Por eso, el escenario es el espacio donde los seres a los que Wendy Delorme da vida oscilan entre la tenue separación entre la esfera pública y el ámbito íntimo al que corresponde la expresión de la sexualidad. A través de su espectáculo, las artistas exponen su ser sexual al público, experimentan el fenómeno del desvelamiento íntimo y, al mismo tiempo, se sienten exhaustas, al límite de sus fuerzas o al borde de sí mismas. Wendy Delorme se refiere a les herbes folles qui poussent de travers, las hierbas locas que crecen de través, para designar a las personas que viven fuera de las normas sociales comúnmente admitidas. Todas ellas ocupan un lugar marginal, un lugar que se halla en la sociedad, pero al mismo tiempo se sitúa aparte de ella. Son artistas que se producen a través de performances en las que se metamorfosean y exponen su cuerpo hasta en lo más íntimo, como hace la protagonista Maya, de la que escribe Wendy Delorme, une créature, une surfemme, y c'est une fille nue sur scène qui dit avec son corps tout ce qu'elle a de puissant, qui s'ouvre en deux pour se laisser voir de l'intérieur, dépouillée, magnifique, vulnérable. El universo de Wendy Delorme está poblado de criaturas singulares como Maya, que se expresan protagonizando performances que traducen el carácter político de los cuerpos queer. En sus relatos, la escritora redefine los géneros y da vida a personajes que conciben la performance como su verdadero género, formando así una comunidad que inscribe su existencia fuera de los contornos de la sociedad. Las fronteras, los límites, los márgenes o los bordes dan sentido a las vidas de todas aquellas personas que no tienen lugar en la superficie de un mundo que se rige por valores o discursos que no comparten. Con Quatrième Génération y Le corps est une chimère, dos relatos que proponen una crítica del sistema heteronormado y encierran una reflexión sobre las problemáticas que suscitan las cuestiones relacionadas con el género, Wendy Delorme aparece como una prometedora novelista queer.